El aire del autobús urbano en hora punta era una mezcla densa y pegajosa de perfumes baratos, sudor ajeno y el aliento metálico del cansancio de Madrid. Lara Valdés, con sus 23 años apretujados entre un anciano que dormitaba sobre su hombro y una joven que tecleaba furiosamente en su móvil, sentía cada roce accidental como una pequeña descarga eléctrica. Para ella, el contacto físico era una invasión, una violación silenciosa de su espacio personal que la obligaba a encogerse, a hacerse más pequeña, a desear disolverse en el murmullo anónimo de la ciudad. Su cuerpo, entrenado para entender la anatomía del dolor ajeno, se rebelaba contra la proximidad indiscriminada, aferrada a la barra metálica, con la mirada perdida en los cristales empañados, sentía un vacío profundo, una soledad que pesaba más que el gentío que la oprimía por todos lados. ¿Qué secreto la hace temer el mismo contacto que utiliza para sanar a otros? La respuesta se esconde en un pasado que la marcó para siempre y está a punto de colisionar con un hombre que cambiará su vida de la forma más inesperada. Quédate hasta el final, porque la confesión que él le hará te dejará sin aliento. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo detalle de esta intensa historia y dinos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las circunstancias de tu propia vida, anhelando una escapatoria que parece imposible? Su piso compartido en Carabanchel era el reverso exacto de la opulencia que vislumbraba en los escaparates del centro. Un espacio austero, funcional, donde cada objeto tenía un propósito y no había lugar para el adorno o el capricho. Lara, recién licenciada en fisioterapia, se movía por su minúscula habitación con la precisión de quien conoce de memoria los límites de su jaula. Antes de quitarse el uniforme, encendía su viejo portátil. La rutina era un ancla y un castigo. Abrir la aplicación del banco, ver el modesto saldo, calcular con exactitud milimétrica la cantidad que enviaría a su familia en ese pequeño pueblo blanco de Andalucía. El resto era para el alquiler, el transporte y una alimentación frugal. No había margen para el cine, para un café con amigas, para un vestido nuevo. Su vida era un ejercicio de contención, un sacrificio silencioso ofrecido en el altar del deber familiar. Su virginidad no era una bandera ni una elección mística, sino el resultado silencioso de una vida vivida hacia afuera. A sus 23 años, Lara se sentía como una espectadora de su propia juventud. Su cuerpo, un instrumento de trabajo, sus manos, herramientas para aliviar el dolor de otros. La intimidad era un idioma extranjero del que apenas conocía el alfabeto, asociado en su subconsciente a la frialdad de un padre ausente y a la constante necesidad de ser la fuerte, la que cuida, la que no puede permitirse flaquear. El deseo, cuando se atrevía a asomar, era un fantasma que desterraba con disciplina, una amenaza a la fortaleza que había construido para proteger no solo su corazón, sino el frágil equilibrio de su familia. El espejo le devolvía la imagen de una mujer cuyos ojos guardaban una melancolía antigua, la de quien nunca se ha permitido ser descubierta. Esa noche, el vacío era casi palpable. A través de las delgadas paredes de pladur, llegaban las risas de sus compañeras de piso, los ecos de una vida social que para ella era tan lejana como las estrellas. No sentía envidia, sino una extraña desconexión, como si observara el mundo a través de un grueso cristal. Se sentó en el borde de su cama, con la mirada fija en un punto inexistente de la pared desconchada. El silencio de su habitación no era paz, sino ausencia, ausencia de planes, de sorpresas, de un mensaje inesperado que le acelerara el pulso. Ausencia de una mano que buscara la suya sin un propósito clínico. Era un hueco en el pecho, una sensación de estar viviendo una existencia prestada, un guión escrito por las necesidades de otros en el que su propio personaje no tenía líneas, solo acciones funcionales. Su profesión era la paradoja que definía su existencia. Durante el día, sus manos eran un prodigio de sensibilidad y conocimiento. Trazaban mapas sobre la piel de sus pacientes, localizando el origen exacto de un espasmo, liberando la tensión de un músculo agarrotado, devolviendo la movilidad a articulaciones castigadas. Era un contacto técnico, medido, desprovisto de cualquier emoción personal. Podía tocar a extraños con una confianza absoluta.
Pero el pensamiento de un roce espontáneo, de un abrazo que no fuera terapéutico, la paralizaba. Se había convertido en una experta sanadora del cuerpo, pero su alma permanecía intacta, aislada bajo capas de profesionalidad. Daba consuelo a través del tacto, pero nunca lo había recibido de una forma que no implicara un diagnóstico o un tratamiento, creando un abismo entre la mujer y la terapeuta. La luz azulada del móvil rompió la penumbra de su habitación, un pitido agudo que la sacó de su letargo. Era un correo electrónico de una agencia de empleo de élite, una a la que se había inscrito meses atrás sin ninguna esperanza. El asunto era escueto: propuesta confidencial de alta remuneración. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirlo. No había muchos detalles, solo la mención de un cliente de muy alto perfil, en las afueras de Madrid, que requería un fisioterapeuta interno con discreción absoluta y fortaleza emocional. Lo que le cortó la respiración fue la cifra del salario mensual. Era una cantidad obscena, casi irreal, suficiente para cubrir el tratamiento de su hermana pequeña durante años, para sacar a su familia de las deudas, para cambiarlo todo. La oferta brillaba en la pantalla, tan tentadora como peligrosa, un faro en su monótona oscuridad. De pie, junto a la ventana, observó las luces de la ciudad que se extendían como una promesa inalcanzable. El correo electrónico seguía abierto sobre la cama, una puerta entreabierta a un mundo que le era completamente ajeno. En su mesilla de noche, una fotografía de su hermana sonreía, una sonrisa frágil que era a la vez su motor y su cadena más pesada. Por primera vez en mucho tiempo, Elara sintió el peso de una elección que era enteramente suya. Hasta ahora, su camino había sido una línea recta dictada por la necesidad y el deber. Aquella propuesta era una bifurcación, un desvío hacia lo desconocido. Aceptar significaría adentrarse en la guarida de un hombre poderoso y misterioso, un mundo de lujos y secretos. Rechazarlo era condenarse a seguir caminando por la senda segura, pero asfixiante que ya conocía. El miedo y el deseo libraron una batalla silenciosa en su interior. El teléfono móvil vibró sobre la mesilla de noche con una insistencia estridente, un sonido vulgar que desgarró el frágil silencio que Elara había construido a su alrededor. Era su madre. Lo sabía incluso antes de que el nombre apareciera en la pantalla, iluminando su rostro con una luz fría y azulada. Sentía cada llamada como una citación, una orden ineludible que la arrastraba de vuelta al epicentro de sus obligaciones. Durante unos segundos, contempló la posibilidad de no contestar, de fingir estar dormida o en la ducha, de robarse a sí misma unos minutos más de una paz precaria, pero la culpa, ese viejo fantasma familiar, era más rápida que su deseo de evasión. Con un suspiro que pareció vaciarla por dentro, deslizó el dedo por la pantalla, llevando el aparato a su oído como si fuera un instrumento de tortura. La voz de su madre no saludó, simplemente comenzó, cargada de una urgencia que era a la vez un lamento y una exigencia. La conversación fue un monólogo cuidadosamente orquestado, una sinfonía de reproches velados y peticiones disfrazadas de preocupación. Su madre, Carmen, tenía el don de tejer una red de culpabilidad con hilos de amor maternal. Habló de la última visita de Laura, su hermana pequeña, al cardiólogo, de un nuevo medicamento experimental carísimo que el médico había mencionado como una remota posibilidad, de la humedad que se filtraba por el techo del salón y que nadie se molestaba en arreglar. Entre cada queja, dejaba caer el nombre de Elara como un ancla, la única solución a todos los problemas, la hija fuerte y responsable que se había ido a la capital para salvarlos a todos. Elara apenas pronunció palabra, limitándose a emitir sonidos afirmativos. Ciegada sí, my casa, entiendo, un ladrillo más en el muro de su propia prisión emocional, construida con el cemento del deber y la devoción filial. Cuando la llamada terminó, un silencio denso y pesado se instaló en la habitación. Elara permaneció inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja, como si el final de la conexión no hubiera cortado el cordón umbilical de la responsabilidad que la ataba a su pueblo. Sentía el peso de las palabras de su madre sobre sus hombros, una carga invisible pero aplastante. Cada frase era un recordatorio de que su vida no le pertenecía del todo. Era un activo, una inversión,
la esperanza de una familia que había depositado en ella todas sus fichas. La libertad que había creído encontrar en el anonimato de Madrid era una ilusión, un espejismo que se desvanecía con cada llamada desde el sur. Su pequeño cuarto en Carabanchel no era un refugio, sino un puesto de avanzada desde el cual luchaba una guerra que no había elegido. La imagen de su hermana Laura era el epicentro de su sacrificio. No la recordaba como una enferma, sino como un torbellino de risas y rizos castaños que la enfermedad iba apagando lentamente. Recordaba sus tardes de verano en el patio, inventando historias de princesas y dragones, hasta que el juego se interrumpía por la falta de aire de Laura, por ese color azulado que aparecía en sus labios y sembraba el pánico en el corazón de Elara. Cuidar de ella se había convertido en su propósito vital desde niña. La fisioterapia no había sido una vocación, sino una elección pragmática, un camino para entender el cuerpo, para ganar dinero, para luchar contra la fragilidad que amenazaba con arrebatarle a la única persona que amaba sin condiciones. Laura era su razón y su condena, el amor más puro que la encadenaba a una vida de renuncia. Abrió de nuevo el portátil, pero esta vez no miró su saldo bancario. Buscó en sus archivos una carpeta llamada Laura, Informes. Hizo clic y la pantalla se llenó de documentos, PDF, electrocardiogramas y presupuestos de clínicas privadas. Las cifras bailaban ante sus ojos, frías, impersonales, monstruosas. Eran números que representaban la diferencia entre una vida plena y una existencia limitada para su hermana. Cada dígito era un día más de trabajo, una comida saltada, una noche de sueño perdida. La impotencia era un nudo en su garganta, una rabia sorda contra la injusticia del destino y la crueldad de un sistema donde la salud tenía un precio que ella no podía pagar. Sentía que estaba vaciando su propia vida en un pozo sin fondo, y aún así nunca era suficiente. El amor y el dinero libraban una batalla desigual en la pantalla de su ordenador, y entonces, como un eco ponzoñoso de la llamada de su madre, recordó la última pulla, lanzada con una falsa naturalidad justo antes de colgar. Mateo ha vuelto a preguntar por ti. Es un buen chico, Elara, con un trabajo estable en la panadería de su padre. No deberías estar tan sola. Mateo. El nombre le supo a pan rancio y a resignación. Era el epítome de la vida que su familia deseaba para ella. Un matrimonio seguro en el pueblo, una existencia predecible y sin sobresaltos. Un final feliz sacado de un manual de buenas costumbres. La idea de ser tocada por él, de compartir una cama y una vida con alguien a quien no deseaba, le provocó una náusea helada. Era la alternativa, sensata, la rendición honorable que todos esperaban de ella si su aventura en la capital fracasaba. Era la jaula de la que había huido. Cerró los ojos y, por un instante, el olor a asfalto húmedo de Madrid fue reemplazado por el aroma a cal y jazmín de su pueblo. Vio las fachadas blancas bajo un sol implacable, las ancianas vestidas de luto, sentadas en los quicios de las puertas, sus miradas como agujas que cosían y descosían reputaciones. Sintió de nuevo la claustrofobia de un lugar donde todos se conocían, donde el futuro estaba escrito desde la cuna y cualquier desvío del camino era motivo de escándalo. Había luchado con uñas y dientes para escapar de esa asfixia social, para construir una identidad propia, lejos de la sombra de su familia y de las expectativas de la comunidad, pero ahora se daba cuenta de que uno nunca abandona del todo el lugar de origen, lo lleva dentro, como una brújula rota que siempre apunta a casa. El contraste entre ambos mundos era brutal. Aquí, en la inmensidad de Madrid, era anónima. Su soledad era un escudo, una armadura que le permitía moverse sin ser juzgada. Podía caminar por calles atestadas y sentirse invisible, una libertad que en su pueblo era impensable. Sin embargo, esa misma soledad que la protegía también la aislaba, dejándola vulnerable a los ataques de la nostalgia y la presión familiar. La llamada de su madre había derribado sus defensas, recordándole que su independencia era condicional. Su vida en Madrid no era una conquista, sino un exilio autoimpuesto, un sacrificio necesario. Se sentía suspendida entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno de los dos,
una exiliada de su pasado y una extraña en su presente, anhelando un futuro que parecía cada vez más inalcanzable. Su mirada, casi por inercia, volvió a la pantalla del portátil, donde el correo de la agencia de élite seguía abierto, como un portal a otra dimensión. Las palabras alta remuneración, confidencialidad y fortaleza emocional resonaban ahora de una manera completamente diferente. Ya no eran términos abstractos de una oferta de trabajo, sino las posibles respuestas a sus problemas. La cifra obscena que antes le había parecido irreal ahora adquiría una forma concreta. Era el tratamiento de Laura, la reparación del tejado de sus padres, la anulación de la deuda que la ahogaba. Era una vía de escape, no solo de la pobreza, sino también de Mateo, del pueblo, de la vida que otros habían planeado para ella. El precio, sin embargo, seguía siendo un misterio, uno que la aterraba y la atraía con la misma fuerza magnética y peligrosa. Un cambio sutil se produjo en su interior. La desesperación que la había paralizado momentos antes comenzó a transformarse en una determinación fría y afilada. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando el pulso nocturno de la ciudad. Las luces de los coches trazaban ríos de fuego en la oscuridad, cada uno siguiendo su propio destino. Hasta ese momento, su camino había sido una línea recta dictada por la necesidad. Aquella oferta era una encrucijada peligrosa, un pacto con lo desconocido. Aceptar implicaría vender una parte de sí misma, adentrarse en un mundo de poder y secretos que la superaba. Pero rechazarlo significaba aceptar la derrota. Tomó una respiración profunda, el aire llenando sus pulmones con una nueva resolución. Ya no se trataba de lo que deseaba, sino de lo que tenía que hacer. Abrió una nueva pestaña y empezó a redactar su respuesta. El taxi se desvió de la autovía para adentrarse en una carretera privada flanqueada por una muralla de robles centenarios. Cada metro recorrido era una inmersión en un mundo de silencio y opulencia que olía a tierra húmeda y a dinero antiguo. El Ara sentía el latido de su corazón en la garganta, un tambor sordo que marcaba el compás de su ansiedad. La verja de hierro forjado, negra y monumental, se abrió sin un solo ruido, como las fauces de una bestia silenciosa. Al final del camino de grava se erigía la mansión. No era un palacio ostentoso, sino una fortaleza de hormigón, cristal y acero, una obra de arquitectura brutalista que parecía desafiar al paisaje en lugar de integrarse en él. Era una declaración de poder, una estructura tan fría e impenetrable como la reputación del hombre que la habitaba, Adrián de la Fuente. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme gris impecable y con la expresión de quien ha renunciado a cualquier emoción, la recibió en la puerta. Su nombre era Inés, la gobernanta, y sus palabras fueron tan escuetas como su sonrisa inexistente. El interior de la casa era una continuación de la fachada, un espacio vasto, minimalista y gélido. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz pálida que se filtraba por ventanales gigantescos que daban a un jardín geométricamente perfecto. No había fotografías ni libros desordenados, ni rastro alguno de vida cotidiana. Era el vestíbulo de un museo de arte moderno o el mausoleo de un faraón tecnológico. El silencio era tan absoluto que el Ara podía oír el zumbido de la electricidad corriendo por las paredes, un murmullo constante que subrayaba la soledad del lugar. Se sentía como una intrusa en un santuario profano. Inés la condujo a un salón de paredes de cristal y la invitó a sentarse en un sofá de cuero blanco que parecía no haber sido usado jamás. «El señor de la Fuente bajará en un momento», anunció con una voz neutra antes de desaparecer por un pasillo con la misma eficiencia silenciosa con la que había aparecido. La espera se estiró, densa y calculada. El Ara sabía que era una prueba, una táctica de intimidación para medir su temple. Se resistió al impulso de mirar el móvil o de moverse nerviosamente. En su lugar, mantuvo la espalda recta y fijó la mirada en un único objeto que rompía la perfecta simetría del salón. Un viejo tocadiscos de madera en una esquina, junto a una pila de vinilos de música clásica. Era una pieza anacrónica, un vestigio de calidez en medio de tanta frialdad calculada, la primera pista del fantasma en la máquina. Entonces lo vio. No bajó por la escalera principal,
sino que apareció en el umbral de una puerta que ella no había notado, moviéndose con una rigidez controlada que delataba un dolor crónico. Adrián de la Fuente era más imponente en persona que en las escasas fotos que circulaban por internet. Alto, con el pelo oscuro cortado al milímetro y unos ojos grises, casi plateados, que parecían analizarlo todo con una inteligencia depredadora. Vestía un jersey de cachemira de cuello alto y unos pantalones oscuros. Un uniforme de lujo que no lograba ocultar la tensión perpetua de sus hombros. No sonrió. Su rostro era una máscara de indiferencia aristocrática, pero Elara, acostumbrada a leer el lenguaje del cuerpo, vio la fatiga grabada en las finas líneas alrededor de sus ojos y la amargura que curvaba sutilmente sus labios. «Así que usted es la nueva», dijo él, y su voz fue lo que más la sorprendió. No era un trueno autoritario, sino un barítono bajo y contenido, con un filo de acero que cortaba el aire. No se acercó a estrecharle la mano, sino que se quedó al otro lado de la inmensa alfombra, estudiándola como si fuera un espécimen curioso. «Le doy una semana». Es lo que duró la última. Las palabras no eran una bienvenida, sino un desafío, una sentencia lanzada para desestabilizarla desde el primer segundo. Elara sintió una oleada de adrenalina, pero su rostro permaneció sereno. Se levantó lentamente, manteniendo su mirada fija en la de él, negándose a ser la presa. «Mi resistencia no está en venta, señor de la Fuente, solo mi trabajo, y soy muy buena en él», respondió con una calma que no sentía. El silencio que siguió fue un campo de batalla. Los ojos grises de Adrián la recorrieron de arriba a abajo, sin disimulo. No era una mirada lasciva, sino algo mucho más inquietante. Era un escrutinio forense, una evaluación fría que la desnudaba capa por capa, buscando una debilidad, una fisura en su armadura de profesionalidad. Se detuvo en sus manos, luego en sus zapatos prácticos y finalmente en su rostro, donde la determinación luchaba por ocultar la vulnerabilidad. Elara sintió el impulso de apartar la vista, de encogerse bajo aquel peso, pero se obligó a permanecer inmóvil, a devolverle la mirada con la misma intensidad. Era un duelo mudo, un choque de voluntades en el que ambos sabían que se jugaba mucho más que un contrato de trabajo. Él era una fuerza inamovible, ella, un objeto que se negaba a ser movido. Finalmente, con un gesto casi imperceptible de la cabeza, él rompió el contacto visual. «Sígame», ordenó, dándose la vuelta sin esperar a ver si ella obedecía. La condujo a través de pasillos que parecían no tener fin, cada uno más impersonal que el anterior, hasta llegar a una sala que contrastaba con el resto de la casa. Era un gimnasio de rehabilitación completo, equipado con la tecnología más avanzada. Una piscina de hidroterapia, barras paralelas, máquinas de electroestimulación y todo tipo de instrumental médico. El olor a antiséptico flotaba en el aire, recordándole a Elara el ambiente de un hospital. «Sus predecesoras se centraron en las máquinas», dijo Adrián, deteniéndose junto a la piscina. «Creían que mi cuerpo era un mecanismo roto que necesitaba ser reparado. Fracasaron, todas ellas». Su tono era de un desdén absoluto, el de un hombre decepcionado demasiadas veces. «Yo no trato mecanismos, señor de la Fuente. Trato a personas», replicó Elara, dejando su maletín en el suelo. Su voz sonó más segura de lo que se sentía. Se acercó a él, manteniendo una distancia profesional, pero acortando el abismo que él había impuesto entre ellos. La proximidad le permitió percibir el sutil aroma de su colonia, una fragancia cara y discreta que luchaba contra el olor clínico de la sala. «Para poder ayudarle, necesito entender dónde está el dolor. Necesito que me guíe». Era la primera vez que alguien le pedía permiso en lugar de imponerle un protocolo. Adrián se quedó inmóvil, sorprendido por su audacia. Por un instante, la máscara de arrogancia se resquebrajó, y en sus ojos grises apareció un destello de algo que Elara no supo identificar. Curiosidad, recelo, o quizás una antigua y olvidada esperanza. El momento se cargó de una electricidad palpable. Era la hora de la primera evaluación, el primer contacto físico. «Necesito palpar la musculatura de su espalda y cuello», explicó ella con voz firme, aunque por dentro su pulso se había acelerado. Vio cómo la mandíbula de Adrián se tensaba,
cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados. Era evidente que el contacto físico era para él un territorio hostil. Se preparó para una negativa tajante, para una explosión de ira. Sin embargo, tras una larga pausa que pareció durar una eternidad, él asintió rígidamente y se dirigió a una camilla de masaje, dándole la espalda. No se quitó el jersey, pero el simple acto de ofrecerse a su examen fue una concesión tan enorme que dejó a Elara sin aliento. Era una invitación a entrar en su fortaleza. Con manos que temblaban ligeramente, pero que se esforzaba por mantener firmes, Elara se colocó detrás de él. El aire a su alrededor parecía vibrar con la tensión contenida de su cuerpo. Antes de tocarlo, respiró hondo, concentrándose en su papel de sanadora. Colocó sus dedos sobre la tela de cachemira, a la altura de sus hombros. A través de la fina lana, sintió una musculatura tan tensa y rígida que parecía tallada en piedra. Eran nudos de dolor crónico, de estrés y de una defensa emocional construida durante años. Al sentir el primer contacto, Adrián se estremeció violentamente, un espasmo involuntario que recorrió toda su espalda. No dijo nada, pero ella sintió la descarga de su vulnerabilidad a través de sus yemas. En ese instante, supo que el verdadero desafío no serían sus cicatrices físicas, sino las invisibles que protegía con tanta ferocidad. Los días se convirtieron en una rutina extraña y suspendida en el tiempo, un ritual medido por el silencio y el contacto pautado. Cada mañana, Elara cruzaba el umbral de la fortaleza de Adrián de la Fuente, sintiendo que dejaba su propio mundo atrás, como si se sumergiera en una dimensión paralela regida por el dolor y el lujo. Las sesiones se desarrollaban con una disciplina casi militar. Él se sometía a sus manos con una resistencia pasiva, un cuerpo presente pero una mente atrincherada a kilómetros de distancia. Ella, por su parte, se aferraba a su profesionalidad como a un salvavidas, concentrándose en los mapas de tensión de su espalda, en las fibras musculares contraídas, en la anatomía de su sufrimiento. Sin embargo, bajo esa superficie de decoro clínico, algo invisible y peligroso comenzaba a crecer. Una corriente subterránea que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían con una intensidad abrumadora. Elara empezó a observar los detalles que se escapaban a la coraza de Adrián. Descubrió que la rigidez de su hombro izquierdo se acentuaba cuando hablaba por teléfono con sus abogados, que un músculo casi imperceptible junto a su mandíbula se contraía justo antes de que lanzara una de sus frases cortantes. Aprendió a leer el lenguaje de sus cicatrices, no solo las visibles que surcaban su torso, sino las que se manifestaban en su forma de moverse, de respirar, de evitar la mirada. Ya no veía solo a un cliente déspota, sino a un hombre librando una guerra perpetua contra su propio cuerpo y sus recuerdos. Esta percepción la desarmaba, abriendo una fisura en su propia armadura defensiva. La compasión, un sentimiento que siempre había controlado, se desbordaba ahora, convirtiéndose en una emoción más compleja y turbadora que la atraía hacia él. Él, a su vez, empezó a cambiar. Al principio, sus comentarios eran sarcásticos, sus órdenes secas, sus silencios, una forma de castigo. Pero poco a poco, ese muro comenzó a mostrar grietas. Un día, mientras ella trabajaba en los músculos de su cuello, él habló sin previo aviso, con la voz ahogada por la presión de sus dedos. Le contó, en frases entrecortadas, cómo el olor de la lluvia sobre el asfalto le recordaba al accidente. No la miró al decirlo, y una vez que las palabras salieron, un silencio tenso llenó la sala, como si se arrepintiera de su confesión. Elara no respondió, simplemente continuó su trabajo, pero sus manos se volvieron más suaves. Su tacto una respuesta silenciosa que ofrecía un consuelo que las palabras no podían expresar. Fue la primera vez que él le ofreció una pieza de su alma rota. La tensión entre ellos se acumulaba en los espacios no verbales, en el roce accidental de sus brazos, al pasar por un pasillo estrecho, una descarga eléctrica que los hacía retroceder a ambos, en la forma en que él sostenía su mirada un segundo más de lo necesario, un escrutinio que ya no era de evaluación, sino de una búsqueda desesperada. En el ritual de quitarse la camisa antes de tumbarse en la camilla,
Un acto que había pasado de ser una necesidad clínica a un momento cargado de una intimidad casi insoportable. El ara se encontraba conteniendo la respiración, sus ojos traidores recorriendo la extensión de su espalda, la piel pálida marcada por historias que solo podía imaginar. El deseo, ese fantasma que había mantenido a raya toda su vida, comenzaba a susurrarle al oído, tentándola con la curiosidad de lo prohibido. Una noche, un grito desgarrador la despertó. Provenía del ala de Adrián. Sin pensarlo dos veces, guiada por un instinto que iba más allá de su deber profesional, corrió hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. Lo encontró sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. La luz de la luna que se filtraba por el ventanal iluminaba el sudor que perlaba su frente y la angustia desnuda en su rostro. Por primera vez, no vio al magnate ni al tirano, sino a un hombre completamente roto, asediado por demonios que ella no podía ver. Se quedó paralizada en el umbral, debatiéndose entre el protocolo que le exigía retirarse y el impulso humano de acercarse y ofrecer algún tipo de consuelo a esa soledad abismal. «Fuera», masculló él sin levantar la vista, su voz rota por el pánico. Pero el ara no se movió. Vio en él un reflejo de su propia soledad, una versión magnificada y más oscura del encierro que ella misma sentía. Dio un paso dentro de la habitación, lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Solo quiero asegurarme de que está bien», dijo en un susurro. Él levantó la cabeza, y sus miradas se encontraron en la penumbra. Sus ojos grises, normalmente fríos como el acero, ardían con una mezcla de terror y humillación por haber sido visto en ese estado de debilidad absoluta. «Nadie puede ayudarme», replicó él, la frase sonando como una condena final. Sin embargo, su mirada no la expulsaba, sino que la retenía, una súplica silenciosa que contradecía sus palabras. Ella se acercó y, sin pedir permiso, se arrodilló frente a él. No lo tocó, simplemente se quedó allí, su presencia, una ofrenda silenciosa en la vasta y fría habitación. «A veces, no estar solo es una forma de ayuda», dijo ella, su voz apenas audible. El tiempo pareció detenerse. Él la observaba, su respiración agitada comenzando a calmarse, como si la mera proximidad de ella anclara su espíritu a la deriva. Fue un momento de vulnerabilidad cruda, un intercambio sin máscaras donde las jerarquías de empleador y empleada se disolvieron, dejando solo a un hombre herido y a una mujer que, por primera vez, sentía el deseo de sanar no solo un cuerpo, sino un alma. Y en ese deseo, reconoció con pánico el nacimiento de un sentimiento que amenazaba con destruir el precario equilibrio de su vida. Él no la despidió. No dijo nada más. Simplemente, después de una eternidad, bajó la vista y se quedó quieto, aceptando su presencia. El ara permaneció arrodillada hasta que los temblores cesaron por completo y su respiración se volvió profunda y regular. Entonces, se levantó en silencio y salió de la habitación, cerrando la puerta con sumo cuidado. Al volver a su cuarto, se apoyó contra la madera fría, con el corazón latiendo desbocado. Aquello que acababa de suceder había cruzado una línea invisible pero fundamental. Ya no era solo su fisioterapeuta, se había convertido en testigo de su oscuridad más profunda, y esa intimidad forzada la había encadenado a él de una manera que la aterraba. El deseo de huir luchaba contra un nuevo y poderoso anhelo de quedarse, de protegerlo, de ser la única luz en su impenetrable noche. Las sesiones de hidroterapia se convirtieron en el epicentro de esta tensión creciente. El agua, que debía ser un elemento terapéutico, se transformó en un catalizador de intimidad. En la inmensa piscina interior, con el vapor empañando los cristales y el sonido del agua como único testigo, las barreras entre ellos se volvían más frágiles. Adrián, con el torso desnudo y las cicatrices expuestas, era la imagen misma de la vulnerabilidad. El ara, guiándolo en sus ejercicios, sentía la textura de su piel bajo sus manos, la calidez de su cuerpo contra el frescor del agua. Cada movimiento, cada ajuste de postura, era un baile lento y peligroso, una coreografía de contención y deseo
que los dejaba a ambos sin aliento al final de cada sesión, cargados de una electricidad que no sabían cómo descargar. Un día, el dolor se manifestó con una violencia inusitada. Estaban en la parte más profunda de la piscina cuando un espasmo agudo le recorrió la espalda, paralizándolo. Su rostro se contrajo en una mueca de agonía pura y su cuerpo se hundió, incapaz de mantenerse a flote. El pánico brilló en sus ojos por un instante. Sin dudarlo, el ara se lanzó hacia él, rodeando su torso con un brazo para sostener su cabeza fuera del agua. Su cuerpo chocó contra el de ella, piel contra piel, en un abrazo forzado por la emergencia. Él estaba tenso como una cuerda de acero, su respiración entrecortada un sonido áspero en el silencio de la sala. Ella podía sentir el latido frenético de su corazón contra su pecho, o quizás era el suyo propio. «Respira», le susurró al oído, su voz firme a pesar del temblor que recorría su propio cuerpo. «Conmigo. Inspira, expira». Él cerró los ojos, entregándose a su guía, a su sostén. En ese momento, no era el magnate poderoso, sino un hombre a merced de su dolor y de la mujer que lo mantenía a salvo. Instintivamente, la mano libre de el ara buscó la de él bajo el agua. No fue un gesto profesional, no fue un movimiento calculado para estabilizarlo. Fue un impulso puramente humano, una necesidad de conectar, de transmitir fuerza y consuelo a través del tacto más simple y universal. Sus dedos se entrelazaron con los de él, una unión cálida y firme en la ingravidez del agua, un ancla en medio de la tormenta de su dolor. Adrián se congeló al sentir el contacto. Abrió los ojos de golpe y su mirada, fija en la de ella, estaba despojada de toda arrogancia, de toda defensa. Era una mirada de pura estupefacción, como si acabara de experimentar una sensación completamente nueva para él. El espasmo muscular comenzó a ceder, pero ninguno de los dos deshizo el contacto. Sus manos permanecían unidas bajo la superficie, un secreto compartido que solo ellos conocían. El mundo exterior, con sus reglas y sus distancias, se había desvanecido. Solo existían ellos dos, suspendidos en el agua, y en ese silencio cargado de significado. Fue entonces cuando él habló, su voz un susurro ronco, quebrado por una emoción que parecía haber estado reprimida durante décadas. «Nunca», comenzó, tragando saliva, «nunca nadie me había tocado así». Esas palabras, simples y devastadoras, golpearon a el ara con la fuerza de una ola. No se refería a la técnica ni a la profesionalidad. Hablaba de la intención detrás del tacto. Hablaba de un contacto desprovisto de lástima, de deseo carnal o de interés transaccional. Era la primera vez que alguien lo tocaba con pura y simple humanidad, sin querer nada a cambio. La confesión rompió el último dique que contenía las emociones de el ara. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y se mezcló con el agua de la piscina. En ese instante, comprendió la verdadera profundidad de la soledad de Adrián. Una soledad tan vasta que un simple gesto de consuelo era una revelación. Y se dio cuenta, con un terror absoluto, de que se estaba enamorando de él. El regreso a la normalidad fue imposible. Después de ese momento en la piscina, el aire entre ellos vibraba con una nueva conciencia. Adrián se volvió adicto a su presencia, a su tacto. Buscaba excusas para que ella permaneciera a su lado más allá de las horas de terapia, pidiéndole que le leyera informes en su despacho o que simplemente se sentara en silencio mientras él trabajaba. Sus miradas se volvieron más largas, sus roces, aunque escasos, más significativos. Él ya no luchaba por mantener la distancia. Por el contrario, parecía buscar su proximidad como una planta busca la luz del sol, y el ara, atrapada en la red de sus propios sentimientos, se encontraba incapaz de negarse, cediendo terreno en una batalla que ya no sabía si quería ganar. El dilema moral se apoderó de ella, convirtiéndose en una tortura constante. Cada vez que recibía la transferencia bancaria, una cantidad de dinero que seguía pareciéndole obscena, sentía una punzada de culpa. ¿Estaba vendiendo su compasión? ¿Era su creciente afecto por Adrián una respuesta genuina o una consecuencia de la dependencia económica que él había creado? El rostro sonriente de su hermana en la fotografía de su mesilla de noche la observaba, un recordatorio constante del propósito original de su sacrificio.
Pero ahora, ese propósito se había enturbiado. El deseo de ayudar a su familia se mezclaba con un deseo personal y egoísta por Adrián, un hombre que representaba todo aquello de lo que siempre había huido: el poder, el control, la oscuridad emocional. Una tarde, mientras ella aplicaba un ungüento en su hombro, la mano de él se posó sobre la suya, deteniendo su movimiento. El contacto fue suave, pero su efecto fue paralizante. «No te vayas», dijo él, su voz baja y cargada de una súplica que la desarmó por completo. No era una orden, sino una petición. La petición de un hombre que había olvidado cómo pedir. Elara levantó la vista y se encontró con sus ojos grises, y en ellos vio el reflejo de su propio conflicto, el miedo a la soledad y el anhelo desesperado de conexión. Sabía que quedarse significaba renunciar a una parte de sí misma, ceder el control de su vida y de su corazón a un hombre que podría destruirla. Pero la idea de marcharse, de volver a su vida anterior, ahora le parecía un exilio insoportable. Se dio cuenta de que estaba atrapada, no por las paredes de la mansión, ni por el contrato que había firmado, sino por los lazos invisibles que había tejido con Adrián. Él la había contratado para sanar su cuerpo, pero en el proceso había despertado el suyo, un cuerpo que había permanecido dormido, un corazón que había mantenido bajo llave. El deseo que sentía por él era tan aterrador como el miedo a la intimidad que la había definido durante toda su vida. Era una contradicción viviente, dividida entre el deber hacia su familia, la lealtad a sus propios principios y una atracción magnética hacia un hombre que era a la vez su paciente, su captor y, para su absoluto espanto, la única persona que la había hecho sentir verdaderamente viva y vista. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo, era entre dos formas de perderse. El teléfono de su madre había sonado esa misma tarde, una llamada que Elara había ignorado por primera vez en su vida. La voz de Carmen, llena de preguntas sobre el dinero y de sutiles presiones sobre su regreso, se había quedado atrapada en el buzón de voz, un eco de un mundo que de repente le parecía lejano y ajeno. Colgado sobre la silla de su habitación, el uniforme de fisioterapeuta parecía la piel mudada de una vida anterior. En su lugar, llevaba un sencillo vestido que había comprado en un arrebato de rebeldía silenciosa. Esa noche no iba a ser la cuidadora, ni la hija obediente, ni la salvadora de su familia. Iba a ser simplemente Elara. Y Elara tenía que enfrentarse a Adrián, no para negociar los términos de su jaula dorada, sino para hacerle entender que su alma no estaba en venta, obligándolo a confrontar la verdad que se escondía tras su oferta millonaria. Lo encontró en su despacho, un santuario de poder y aislamiento. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada únicamente por el resplandor verdoso de múltiples pantallas que mostraban gráficos y cifras en constante movimiento. Adrián era una silueta oscura contra el flujo incesante de capital, un fantasma en su propia máquina financiera. Elara entró sin llamar. El suave sonido de sus pasos sobre la alfombra persa fue la única advertencia de su llegada. Sostenía la carpeta con el contrato en sus manos, no como un trofeo, sino como una prueba de cargo en un juicio. Él se giró en su silla de cuero, la sorpresa inicial en su rostro endureciéndose rápidamente en una máscara de impaciencia controlada. Esperaba una negociación, una contraoferta, el predecible juego del interés. No estaba preparado para la guerra que ella venía a declararle. «Esto no es un contrato», dijo Elara, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio cargado de la habitación. Dejó la carpeta sobre la inmensa mesa de caoba pulida, empujándola suavemente hacia él. «Esto es una jaula, una muy cara y muy cómoda, pero una jaula al fin y al cabo». Lo miró directamente a los ojos, negándose a ser intimidada por el entorno o por el hombre que lo dominaba. «Usted no está comprando mis servicios, señor de la Fuente. Está intentando comprar mi presencia, mi compasión, mi tacto, y esas son cosas que no tienen un precio en sus mercados financieros. Son cosas que se ofrecen libremente o no se tienen en absoluto». Cada palabra era una piedra lanzada contra el cristal de su fortaleza, un desafío a la única lógica que él entendía, la del dinero. La reacción de Adrián fue la predecible erupción de un volcán contenido. Se levantó de su silla,
su imponente figura proyectando una sombra que amenazaba con engullirla. «No sea ingenua, Elara», espetó, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Todo tiene un precio. La lealtad, el tiempo, incluso lo que usted llama compasión. Le estoy ofreciendo la seguridad de su familia de por vida. Le estoy ofreciendo una salida a su existencia miserable. A cambio, solo pido su compañía. Es el trato más justo que recibirá jamás». Se apoyó en la mesa con los nudillos, inclinándose hacia ella, usando su poder y su presencia física para intentar doblegarla. Pero en el fondo de sus ojos grises, ella vio un destello de pánico, el miedo de un hombre cuya única herramienta de negociación acababa de ser declarada inútil. Elara no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Levantó la barbilla, su mirada ardiendo con una intensidad que lo descolocó. «Entonces dígalo», le retó, su voz apenas un susurro que cortaba más que un grito. «Míreme a los ojos y admita que no quiere contratar a una empleada. Admita que lo que realmente quiere es a mí, no a la fisioterapeuta que alivia su dolor físico, sino a la mujer que se arrodilló a su lado durante su pesadilla. Deje de esconderse detrás de su fortuna y por una vez en su vida, pida lo que necesita sin intentar comprarlo». La demanda quedó suspendida entre ellos, una verdad tan desnuda y brutal que dejó a Adrián sin defensas. Su control, esa coraza de acero forjada durante años de dolor y desconfianza, se hizo añicos. Un temblor recorrió su cuerpo y su rostro se convirtió en un campo de batalla de emociones contradictorias. La furia luchando contra una vulnerabilidad que lo aterrorizaba. Con un movimiento brusco, barrió con el brazo una pila de documentos de la mesa. El sonido del papel esparciéndose por el suelo fue un eco de su caos interior. Las cifras en las pantallas detrás de él parecieron burlarse de su impotencia. Por primera vez, Elara vio al hombre despojado del millonario, al niño perdido dentro del tirano, a un ser humano tan desesperado por la conexión que no sabía cómo alcanzarla sin destruirla. Y en ese instante de cruda honestidad, el miedo de ella se transformó en una abrumadora necesidad de acercarse. En 2 zancadas, él cerró el espacio que quedaba entre ellos. No fue un avance elegante, sino el movimiento torpe y urgente de alguien que se ahoga y busca una bocanada de aire. Sus manos se cerraron sobre los brazos de ella, su agarre firme, casi desesperado. Sus ojos grises, ahora oscuros por la intensidad de una emoción sin nombre, la devoraron, buscando algo que ni él mismo sabía definir. Y entonces inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de pura desesperación, una colisión de hambre, rabia y una necesidad tan profunda que resultaba dolorosa. Fue la rendición de un hombre que había perdido el control, un intento de poseer lo único que no podía comprar, de silenciar con su boca la verdad que ella le había obligado a escuchar. Un escalofrío de pánico y deseo recorrió a Elara. Toda una vida de contención, de miedo al contacto, de virginidad autoimpuesta como un escudo, luchó por hacerla retroceder, por rechazar esa invasión. Pero el beso de Adrián no era solo una toma, era también una ofrenda. En su torpeza y su desesperación había una vulnerabilidad que la desarmó por completo, y en lugar de apartarse, ella se entregó. Fue un acto de transgresión total contra sí misma, contra su pasado. Sus labios se abrieron bajo los de él, respondiendo a su ferocidad con una ternura inesperada. Sus manos, esas manos sanadoras que conocían cada nudo de tensión en su cuerpo, subieron hasta su nuca, sus dedos enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca, aceptando y reclamando su propia porción de aquel caos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con las frentes apoyadas la una en la otra. El silencio que llenó la habitación ya no era tenso, sino frágil, cargado con el peso de lo que acababa de suceder. Él no la soltó. Al contrario, su agarre se suavizó, sus pulgares acariciando la piel de sus brazos, como si temiera que fuera a desvanecerse. Mantenía los ojos cerrados, y en su rostro, Elara vio por primera vez una paz precaria, la calma que sigue a la tormenta. «No sé cómo»,
susurró él, su voz rota, despojada de toda su arrogancia. No sé estar con alguien sin intentar poseerlo, sin romperlo. Era una confesión más íntima que el beso, una entrega total de su alma herida en las manos de ella. El ara lo miró, al hombre que el mundo llamaba el fantasma, ahora tan real y vulnerable frente a ella, y sintió cómo su propio corazón se rompía y se recomponía en una forma nueva y desconocida. El contrato sobre la mesa era ahora un artefacto de otro tiempo, de una relación que ya no existía. Acababan de firmar uno nuevo, uno sin cláusulas ni cifras, sellado con un beso desesperado y una confesión susurrada. Deslizó una mano hasta su mejilla, su pulgar trazando el contorno de sus labios, un gesto de aceptación y promesa. Habían cruzado un abismo del que no había retorno. En la oscuridad de aquel despacho, rodeados por los símbolos de un poder que ya no importaba, el ara supo que acababa de entregar su primera vez, no la de su cuerpo, sino la de su alma, y por primera vez en su vida no sintió miedo, sino el vértigo de estar exactamente donde debía estar. El aire se congeló en el instante en que sus labios se separaron. El eco del beso, un acto de desesperación y rendición, resonó en el silencio del despacho con más fuerza que cualquier palabra. Adrián dio un paso atrás, como si el contacto lo hubiera quemado, y la máscara de frialdad glacial volvió a caer sobre su rostro, borrando cualquier rastro de la vulnerabilidad que acababa de mostrar. Sus ojos grises, antes un abismo de necesidad, se convirtieron en dos esquirlas de hielo. «Váyase», dijo, y la palabra no fue un susurro, sino una orden cortante, un bisturí que cercenaba el frágil puente que acababan de construir. No añadió nada más, simplemente se giró, dándole la espalda y volviendo su atención a las pantallas parpadeantes, como si ella ya no existiera, como si el cataclismo que acababa de ocurrir entre ellos fuera una mera alucinación que debía ser erradicada con la indiferencia más absoluta. El ara huyó, no caminó, no se retiró con dignidad, huyó como si las paredes de la mansión se estuvieran cerrando sobre ella. Atravesó los pasillos minimalistas que ahora le parecían el laberinto de un mausoleo, sin sentir el mármol frío bajo sus pies. Su cuerpo se movía por puro instinto de supervivencia, mientras su mente era un torbellino de sensaciones contradictorias. El sabor de él en sus labios, el agarre desesperado de sus manos, la humillación de su despido fulminante. El taxi que la llevó de vuelta a la ciudad era una cápsula que la transportaba a través de una realidad desenfocada. Las luces de Madrid se emborronaban a través de la ventanilla, un río de neón que reflejaba su caos interior. Se sentía profanada y al mismo tiempo extrañamente viva, como si aquel beso hubiera despertado una parte de sí misma que ni siquiera sabía que existía, una parte peligrosa y hambrienta. El regreso a su piso en Carabanchel fue un aterrizaje forzoso en un planeta extraño. El olor a fritanga del pasillo, las risas de sus compañeras de piso al otro lado de la pared, la bombilla parpadeante del baño. Todo lo que antes constituía su normalidad ahora le parecía ajeno, miserable, una reliquia de una vida que ya no le pertenecía. Se encerró en su minúscula habitación y se miró en el espejo agrietado. La mujer que le devolvía la mirada era la misma de siempre, pero sus ojos guardaban un secreto, una tormenta. Sentía la opulencia y la oscuridad de la mansión adheridas a su piel, un perfume invisible que la delataba. Se había sentido más en casa en el silencio de aquella jaula de oro, junto a un hombre roto, que en el bullicio de la vida que supuestamente era la suya. La soledad que la esperaba allí era, de repente, insoportable. El peso de la transgresión la aplastó durante la noche. No había sido solo un beso, había sido la demolición de todas sus defensas, la traición a su código profesional y, lo que era peor, la posible destrucción de la única oportunidad real de salvar a su hermana. La culpa era una bestia que la devoraba por dentro. ¿Cómo había podido permitirse sentir algo por él? ¿Cómo había confundido la compasión con el deseo? Se revolvía en la cama, el recuerdo de su boca sobre la suya quemándola, una mezcla adictiva de placer y veneno. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y al hacerlo, temía haberlo perdido todo: el trabajo, el dinero, la seguridad de su familia
y, sobre todo, el frágil control que creía tener sobre su propio corazón. Se había aventurado en la oscuridad de Adrián, y ahora esa oscuridad la había contagiado. Mientras tanto, en la inmensidad silenciosa de su despacho, Adrián libraba su propia batalla. La ausencia de Elara era una presencia física, un vacío que absorbía el sonido y el aire. Se sirvió un whisky, pero el licor no pudo apagar el fuego en su memoria. Tocó sus propios labios, incrédulo, furioso consigo mismo por haber perdido el control de una manera tan absoluta. Durante años, había construido murallas impenetrables a su alrededor, usando el dinero y el poder como argamasa. Y aquella joven, con su silencio, su mirada directa y sus manos sanadoras, las había derribado con una sola exigencia de honestidad. Se sentía expuesto, vulnerable, y odiaba esa sensación más que al dolor crónico que lo atenazaba. Expulsarla había sido un acto reflejo, el de un animal herido que muerde la mano que intenta curarlo, empujando lejos lo único que secretamente anhelaba. Los días que siguieron fueron una tortura de silencio y espera. Elara saltaba cada vez que sonaba su teléfono, el corazón desbocado ante la posibilidad de que fuera él o la agencia. Pero las llamadas que llegaban eran de su madre, su voz cada vez más afilada por la impaciencia y la sospecha. ¿Qué pasa con el dinero, Elara? ¿Ocurre algo con ese trabajo tan misterioso? No sabía qué responder. ¿Cómo explicar que había sido despedida por un beso que no podía nombrar? Las mentiras se acumulaban en su garganta, creando un abismo entre ella y su familia. Se sentía completamente sola, suspendida en un limbo de incertidumbre, rechazada por el mundo opulento al que se había asomado y cada vez más distanciada del mundo humilde del que provenía. Estaba atrapada entre dos fuegos, quemándose lentamente por ambos lados. El silencio de Adrián era una forma de castigo más cruel que cualquier grito. No hubo llamada de la agencia, ni una notificación de despido formal, ni, por supuesto, la transferencia bancaria prometida. Simplemente la nada, un borrado total, como si ella nunca hubiera existido. Cada día que pasaba sin noticias era una confirmación de su insignificancia para él, una prueba de que solo había sido un capricho, un momento de debilidad del que él ahora se avergonzaba. La esperanza, una llama terca que se había negado a morir, comenzó a extinguirse, dejando tras de sí las cenizas frías de la humillación y el arrepentimiento. Se había jugado el futuro de su hermana por un momento de conexión ilusoria, y había perdido. La magnitud de su fracaso era un peso que amenazaba con hundirla para siempre. En su fortaleza de cristal y acero, Adrián intentaba desesperadamente borrarla. Contrató a otra fisioterapeuta, una mujer mayor con un currículum impecable y unas manos eficientes pero inertes. Su tacto era técnico, correcto y completamente vacío. No había calor, no había intención, no había esa corriente eléctrica que parecía entender el lenguaje secreto de su dolor. Despidió a la mujer después de una sola sesión, la frustración convirtiéndose en una rabia sorda. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que no era la terapia lo que necesitaba, sino a ella. Su presencia se había convertido en una adicción, y ahora sufría el síndrome de abstinencia. Cada rincón de la casa le recordaba a ella, la piscina, la camilla, su propio despacho. Estaba más prisionero que nunca, pero ahora su carcelero era el fantasma de Elara. En medio de la desesperación, algo nuevo comenzó a germinar en el interior de Elara. El miedo y la culpa, que la habían paralizado, empezaron a dar paso a una lenta y ardiente indignación. Revivió una y otra vez la escena en el despacho, pero esta vez desde una nueva perspectiva. No había sido solo una víctima de su poder. Ella lo había desafiado, le había exigido la verdad, le había obligado a quitarse la máscara. El beso no había sido solo un acto de posesión por parte de él, había sido también la consecuencia de la fuerza de ella, una fuerza que no sabía que poseía. Se dio cuenta de que no se había doblegado. Por primera vez en su vida, no había actuado por deber o por miedo, sino por un impulso auténtico y visceral. Y esa revelación, esa pequeña brasa de poder personal, comenzó a arder. Se levantó de la cama, el letargo de los últimos días disipándose como la niebla. No podía permitir que la historia terminara así,
con un silencio cobarde y una expulsión humillante. No se trataba ya del dinero ni del trabajo, se trataba de su propia dignidad. Adrián de la Fuente le debía una explicación, no como empleador, sino como el hombre cuya alma desnuda ella había sostenido entre sus manos por un breve instante. No iba a volver a suplicar, ni a negociar. Iba a volver para mirarlo a los ojos y exigir un final, un punto final escrito por ambos, no una página arrancada unilateralmente por él. Se vistió con una determinación que la sorprendió a sí misma. La joven tímida que había cruzado aquellas verjas por primera vez había muerto. Ahora era una mujer que iba a reclamar su historia. La verja de hierro forjado se abrió ante su taxi sin un solo chirrido, como si la estuviera esperando. El ara pagó al conductor y caminó por el largo sendero de grava con una calma que no sentía. No llevaba uniforme, ni maletín, ni ninguna de las armaduras que había usado en su vida anterior. Era simplemente ella, una mujer que había decidido no ser el punto y final de la historia de otro, sino la autora del suyo propio. La mansión, antes una fortaleza intimidante, ahora le parecía una concha vacía, un monumento a una soledad autoimpuesta. No tocó el timbre. Empujó la pesada puerta de roble y ésta cedió, revelando el vestíbulo silencioso y gélido. Inés, la gobernanta, apareció en el umbral del salón y en su rostro impasible, el ara creyó ver el destello de una cómplice comprensión. No hubo preguntas, solo un gesto de cabeza que era, a la vez, un permiso y una bienvenida. Lo encontró donde sabía que estaría, en el inmenso salón de paredes de cristal, de pie frente al ventanal que daba al jardín geométricamente perfecto. Era una silueta oscura contra la luz pálida del atardecer. El viejo tocadiscos, esa anomalía en medio de tanta modernidad fría, giraba lentamente, liberando las notas melancólicas de una pieza de Arvo Pärt. La música llenaba el silencio, hablando de dolor, de pérdida y de una remota posibilidad de redención. Él no se giró al oírla entrar. Sabía que era ella. Podía sentir su presencia como una alteración en el campo magnético de su soledad. El ara se detuvo a varios metros de él, concediéndole el espacio, permitiendo que la música tendiera un puente frágil sobre el abismo de silencio y orgullo que los separaba. El aire vibraba con todo lo que no se habían dicho, con el recuerdo de un beso que había sido a la vez una herida y una promesa. Finalmente se volvió. Su rostro estaba demacrado. Las sombras bajo sus ojos grises eran más profundas, como si no hubiera dormido desde que ella se fue. Parecía un rey destronado en su propio palacio vacío. «Te eché porque me asustaste», dijo, y su voz no fue la del magnate, sino la de un hombre confesando su pecado capital. «Por un instante, cuando me besaste, dejé de ser el fantasma, dejé de ser el hombre del accidente. Fui solo, un hombre, y eso me aterrorizó». Dio un paso hacia ella, lento, vacilante. «He pasado años construyendo este mausoleo para que nadie pudiera ver mis ruinas, y tú entraste y encendiste una luz. Expulsarte fue un acto reflejo, el de un animal acostumbrado a la oscuridad que huye de la primera señal de sol. Fue un acto de cobardía». El ara escuchó cada palabra, y la indignación que la había impulsado a volver se disolvió, reemplazada por una oleada de compasión tan inmensa que casi la hizo tambalearse. Él había admitido su miedo, y al hacerlo, le había devuelto el poder que creía haber perdido. «Yo también huí, Adrián», respondió ella. Y usar su nombre de pila fue un acto de intimidad tan grande como un beso. «Huí de lo que me hiciste sentir. Toda mi vida, el tacto ha sido mi herramienta, mi escudo. Contigo, se convirtió en un lenguaje que no sabía hablar, uno que me pedía dar algo más que mi técnica, me pedía un trozo de mi alma, y eso me asustó más que tu dinero y tu poder. Me asustó sentir que, por primera vez, no quería sanar a un paciente, sino que anhelaba desesperadamente quedarme al lado de un hombre». Él se detuvo a un paso de ella, el espacio entre ambos cargado con la electricidad de dos mundos, a punto de colisionar de nuevo. Pero esta vez no hubo violencia ni desesperación. En sus ojos grises, el ara ya no vio al depredador, sino al prisionero que le ofrecía la llave de su celda. Lentamente, como si temiera que el movimiento pudiera romper el frágil encantamiento, Adrián extendió su mano,
con la palma abierta hacia arriba. No era una exigencia ni una súplica. Era una pregunta silenciosa, la oferta de un comienzo en un territorio sin mapas. El ara miró esa mano, la misma que había sostenido en el agua, la misma que la había agarrado con desesperada posesión. Vio en ella todas las posibilidades: el dolor, la redención, el fracaso, la esperanza. Y tras una eternidad que duró un solo latido, dio el paso que faltaba y posó su mano sobre la de él. No hubo un torrente de pasión, ni palabras grandilocuentes. Solo la simple y profunda conexión de piel contra piel, un reconocimiento silencioso de que ambos estaban irremediablemente rotos y que, quizás, sus piezas encajaban. El futuro era una niebla densa y desconocida. Tal vez se destruirían mutuamente, o tal vez aprenderían a construir algo nuevo sobre las ruinas de sus pasados, pero en ese instante, sostenidos por las notas finales de la música, no importaba. Lo único que importaba era ese primer paso, esa elección de no huir más. ¿Puede un amor nacido del dolor y la soledad sobrevivir en el mundo real? El final de esta historia aún no está escrito, y tú puedes ayudarnos a imaginarlo. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y déjanos un comentario con tu visión de su futuro. Si esta historia te ha conmovido, compártela, porque las conexiones más inesperadas son las que realmente merecen ser contadas.